No cesan los debates sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la defensa, ni tampoco las repercusiones de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa. Fue un acalorado debate de más de 12 horas en el Pleno del Senado de la República. Vaya maromas que tienen que hacer para justificar lo injustificable. Que tienen que comer sus palabras y unos que otros tweets que ahí están reflejados. Su moción de orden. El señor pidió la palabra para presentar su reserva, no para esto. Esto es muy diferente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con sus argumentos. Senadoras, senadores del Grupo Parlamentario de Morena, les suplico, por favor, guardar el orden. Ojalá honren su compromiso y su responsabilidad. Ojalá haya espacio para el diálogo y la visión de Estado, pero sobre todo, ojalá haya espacio para la rectificación. Recuerden que es de sabios cambiar de opinión. Con 71 votos a favor, 51 en contra y la abstención del senador Ricardo Monreal, la reforma que permitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional fue aprobada en lo general y lo particular. Queda aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones. La reforma quedó en sus términos. No se aceptaron las reservas que presentó la oposición. El documento se turnó al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes. Este viernes, el gobierno federal celebró la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. En cuanto al proyecto que buscaba acotar la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, el Ejecutivo agradeció a los ministros de la Corte que la hayan retirado, porque dijo se podrían generar problemas por la corrupción que todavía existe en los tres poderes de la Unión. El 8 de septiembre, luego de 3 días de discusión en el máximo tribunal, el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto con el que proponía derogar la prisión preventiva oficiosa ante la falta de apoyo del Pleno. En aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas. El ministro dijo que su proyecto no busca modificar ni eliminar artículos de la Constitución, sino hacer un ejercicio interpretativo para armonizar el texto constitucional y definir sus límites. Bueno, este es el fin de la semana política en temas de justicia y de seguridad, que quizás más convulsa que hemos tenido en todo el sexenio, con decisiones que marcarán, sin duda marcarán, el futuro inmediato de nuestro país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Hay dos fechas, 2-11 de septiembre, que son recordados por muchos, sobre todo los que nos tocó vivirlos, por eventos que impactaron notablemente en la sociedad. Pocos, quizás ninguno, en el último medio siglo, como el 11 de septiembre del 2001, cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington. El recuerdo sigue presente. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos vivió la peor de sus tragedias. Atentados terroristas que dejaron casi 3,000 muertos. A las 8:45 de la mañana se vio en llamas una de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Un avión de American Airlines se había estrellado contra la Torre Norte, entre los pisos 93 y 99.
Unos minutos después, una segunda aeronave de United Airlines impactó la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. Los aviones comerciales despegaron del aeropuerto Logan en Boston, con destino a Los Ángeles, pero en su trayecto fueron secuestrados. Poco después de las 9:30 de la mañana, un tercer avión de American Airlines se estrelló contra la fachada occidental del Pentágono. Y uno más no logró su objetivo, el Capitolio, gracias a la reacción de los propios pasajeros, quienes lograron que el avión cayera en un campo abierto en Pensilvania. Los artífices de estos ataques fueron Osama Bin Laden y su grupo de Al-Qaeda. Aquí, la historia se reescribió, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La seguridad en las fronteras cambió. Las medidas se incrementaron ante el miedo de que nuevos ataques volvieran a surgir en Estados Unidos. Los controles de pasajeros de todos los viajes por aire, tierra y mar se volvieron exhaustivos y pasaron a manos federales. El entonces presidente George W. Bush inició una cacería contra Osama Bin Laden y sus cómplices. Invadió Afganistán e Irak para desmantelar a Al-Qaeda y capturar a Bin Laden, quien finalmente fue abatido en 2011, 10 años después. De forma paralela, se instaló la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas, con el objetivo de preparar un recuento completo de las circunstancias que rodearon a los atentados. El informe final advirtió que hubo fallas de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA y el FBI, las cuales permitieron los ataques, que pudieron prevenirse. A 21 años de esta tragedia, miles de personas sufren secuelas. No fue solo polvo lo que levantó el derrumbe de una de las torres. Fueron escombros pulverizados y restos de la combustión de los aviones, que contenían metales, fibras de cristal e incluso pesticidas. Habitantes y equipos de emergencia inhalaron esas partículas que les provocaron cáncer y problemas respiratorios, padecimientos con los que aún viven. Pero otro 11 de septiembre de 1973 fue el golpe militar de Pinochet en Chile, que no inició, pero sí detonó un ciclo de terribles dictaduras militares que se vivieron en los años 70 casi en toda América Latina. Chile tiene un 11 de septiembre que no solo marcó al país, sino a toda la región: el golpe militar de 1973 contra Salvador Allende. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Fue llevado a cabo por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército y liderado por Augusto Pinochet, el general que Salvador Allende pensó garantizaría la constitucionalidad y el derecho, que se había comprometido con ello horas antes del golpe. Pero en realidad estaba conspirando desde hace meses. Los aviones lanzaron más de 20 bombas contra el Palacio de la Moneda. Tengo fe en Chile y su destino. Allende, que llevaba casco y portaba un fusil, terminó asesinado por los golpistas. Chile se quedó sin Allende y en su lugar comenzó una etapa de 17 años de dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, un régimen lleno de abusos y vejaciones. Cerca de 316 mujeres describieron que desde el golpe militar hasta 1990 fueron víctimas de toda clase de torturas, algunas experimentales, en las que eran obligadas a tener relaciones con sus hermanos o padres, otras con animales como perros e incluso les introdujeron ratas por su aparato reproductor, o aquellas que recibieron descargas eléctricas en prisión. Un golpe planeado por el equipo del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, y financiado por importantes empresas internacionales. Fue también el eslabón inicial de una larga cadena de golpes de Estado similares que derrocaron en pocos meses los gobiernos civiles de Uruguay, Bolivia y Argentina. El 11 de septiembre de Chile resuena en todo un continente que lo obliga a revisar su pasado para no repetirlo.
Y estos 11 de septiembre cambiaron vidas, cambiaron historias, cambiaron hasta destinos. El de los atentados de los Estados Unidos cambiaron lisa y llanamente el mundo, su psicología, la sociedad. Instauraron el miedo y acabaron con el optimismo del inicio de siglo. De esto precisamente van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en La Hoguera del Poder. La palabra, pues no se puede decir. Bueno, estos dos 11 de septiembre nos marcaron a muchos, por lo menos de mi generación, de tu generación, maestro Quintanilla. El 11 de septiembre del 73, el golpe en Chile, éramos mucho más jóvenes, pero el del 2001, los ataques terroristas en Nueva York y Washington, sí son dos eventos diferentes, pero sobre todo el de Nueva York y Washington cambió el mundo, tuvo un efecto global. El 11 de septiembre de Chile no inició, pero catalizó, como decíamos hace unos momentos, toda aquella brutal cadena de dictaduras militares en América Latina, que también, por supuesto, que nos afectó, ¿no? Maestro, pero el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, se tenía perfectamente calificado quiénes eran los contrincantes, quiénes estaban trabajando para tener o lograr un control hegemónico de las cosas. Había esto que llamamos Guerra Fría, que durante todo nuestro crecimiento nos acompañó. En el momento en que el muro de Berlín cae, donde, en 89. Exactamente, es 89, donde está la figura de Gorbachev, que es un hombre joven en medio de una bola de señores grandes. Se modifica toda Europa, se modifica la economía, la Unión Soviética desaparece, se forman creo que 13, 14 naciones nuevas y queda de regreso la madre Rusia, que va a caer en manos de una especie como de nuevo zar, que hasta ahora se ha mantenido y que se ha recrudecido. Pero en ese momento creo que dejó a los Estados Unidos en una posición totalmente extraña, sin enemigo al frente. Al desaparecer el muro de Berlín, al desaparecer la Unión Soviética, no quedaba perfectamente establecido quién podía de alguna manera significar el balance, el enemigo necesario para tener las cosas en esto maravilloso que se llama ley de tensión. En todo proceso dramático hay que provocar una ley de tensión para que esa ley de tensión se pueda romper y empiece una ley de atención. Eso es como se manejan los elementos creativos en el melodrama. Al caer la Unión Soviética se rompe la ley de tensión. Ya había, creo que Afganistán ya había terminado, ya había una crisis social en la Unión Soviética de aquellos soldados jóvenes que regresaron, porque regresaron llenos de drogas, maestro. O sea, los afganos se los acabaron con lo que ellos sabían hacer perfectamente. Como acabaron a los estadounidenses en Vietnam. ¿Qué decidieron entonces y qué aparece? Un acto terrorista. Un acto que destruye la seguridad, que destruye la tranquilidad, que fue una imagen de azoro para muchos de nosotros, pero sirvió para poder hacer entender un nuevo tipo de política norteamericana. Ya el enemigo no era la Unión Soviética, el enemigo era el terrorismo. Que además es un enemigo ubicuo. Exacto, ¿no? Maestro, tiene el don de la ubicuidad. Y al estar el terrorismo presentándose como el enemigo a vencer, ya no era un solo país, sino era o una ideología, o un proceso religioso, o un elemento de sectas, o el mundo mismo. ¿Sí? Ya podía presentarse ese enemigo en diferentes partes del mundo. Fukuyama, que es un historiador famoso que usted conoce perfectamente, maestro, decía que estábamos ante una época que probablemente era el fin de la historia. ¿Sí? Así lo mencionaba él. Creo que con la caída de las Torres Gemelas regresamos directamente a un cierto
aire medieval, maestro, donde parecía que se había conseguido eliminar los pasaportes, hacer un poquito más ligero el mundo, darle unificación a los sueños que se establecieron desde 1950, y la caída de las torres representó un paso no hacia atrás, un paso hacia adelante muy incierto, que provocó una enorme confusión de la cual no hemos salido, maestro. No hemos salido, pero incluso era ese mundo que se derrumba junto con las torres. Para estas fechas, pero en el 2001, el que está de visita en Washington es Vicente Fox, en visita oficial en Washington con el presidente Bush. Y ahí que fue una visita exitosa, ¿no? Muy exitosa fue, pero y ahí el presidente Bush dice algo que después quedó oculto por todo lo que sucedió unos días después con las Torres Gemelas y con el Pentágono. Dice: México es nuestro principal aliado en el mundo. En este ambiente que tú describías muy bien hace unos momentos, el gobierno británico, por vías diplomáticas, protestó. Bueno, el principal aliado de Estados Unidos somos nosotros, no México. Pero era un poco el ambiente de Tratado de Libre Comercio, de dos presidentes rancheros, para llamarlo de alguna forma, que a veces eran muy locuaces, pero esa frase ahí quedó. Y no había México que se había modificado, ¿no, maestro? Claro, por supuesto. Después del 11 de septiembre, la visita, si no me equivoco, de Fox fue 6 y 7 en estos días. Después del 11 de septiembre del 2001, ese mundo desapareció. Incluso la relación de Fox con Bush quedó muy dañada porque no se supo responder a ese ataque, a ese atentado. Con la rapidez que exige de alguna manera diplomáticamente una respuesta. No se pide una posición, se pide una respuesta. Claro. Porque una respuesta es indicativo de que estoy entendiendo compasivamente lo que te está sucediendo como país, y al entender compasivamente, o sea, no hablo de lástima, compasión quiere decir pasión compartida. El elemento compasivo de un país es darte cuenta qué siente un país, qué siente una sociedad, y eso mismo estamos sintiendo nosotros, y eso es a lo que equivale diplomáticamente una respuesta, una carta, una firma. Son las reglas diplomáticas. Y sobre todo cuando pasan horas y es evidente que hay dudas. Hay las contradicciones entre Jorge Castañeda, Santiago Krill y Adolfo Aguilar Sincer, y la duda que atenazó al presidente, que nunca pudo quitársela finalmente en todo ese tema, terminó llevando a respuestas contradictorias y tardías. Y se perdieron años de la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos o el presidente Bush asumió, comprendió, bien o mal, pero así lo entendió él, que no le había dado México o el gobierno de México el apoyo que ellos esperaban. Fíjese que es interesante, maestro. La tardanza de horas o de días en la diplomacia significan años de confusión en la política. Eso es algo que yo no he acabado de entender. Cómo hemos perdido aceleración, cómo hemos perdido un cierto sentido común y una cierta... Timing, dirían en el fútbol. Un timing, pues, pero sobre todo el enorme respeto y el sentido por la tradición de lo que significa la diplomacia. Me regreso al 11 de septiembre que vivieron los chilenos, ¿sí? Es con Pinochet, con todo el golpe de Pinochet. Con el golpe de Pinochet. Es la caída de Salvador Allende. Sí, es septiembre. Recuerdo la posición, la manera de manejarse de la diplomacia mexicana en esos días. ¿Lo recuerda, maestro? Claro, por Una supuesto. gran cantidad de chilenos llegaron a esa embajada. No recuerdo el nombre del embajador. Martínez Corbalá. Martínez Corbalá, que era un hombre muy cercano al ingeniero Cárdenas. Y un hombre de gran tradición, era un hombre muy inteligente. Gonzalo Martínez Corbalá. Íntegro, ¿sí? Ya falleció, pero un hombre muy respetado dentro y fuera de... En la política mexicana y en la diplomacia mexicana. ¿Se acuerda la posición de Gonzalo Martínez Corbalá? Fue una posición de un embajador luchando por las libertades, luchando por los derechos humanos, por los principios vitales de una categoría o de un fenómeno o de un evento que ellos estaban tratando de respetar a la gente que ingresó a la embajada. Recuerdo, maestro, imágenes que para mí son inolvidables porque lo seguíamos. Los camiones que se pegaban a la embajada y que las personas en la embajada tenían que pasar de suelo mexicano a tocar el escalón del camión
porque si se equivocaban y tocaban el piso chileno, inmediatamente eran detenidas. Entonces estaban los soldados colocados en la lateral, la gente pasaba conducida, eran cuidados de sobremanera, cualquier pretexto era para confusión, y recuerdo una gran crítica a la cual fue sometido por el grupo, el gobierno chileno, Gonzalo Martínez Corvalá, cuando él, antes de pasar, le da el paso a una mujer y la toma del brazo para que entre a un camión, y lo acusan de una gran cantidad de barbaridades, con una narrativa verdaderamente fuerte, exigente, dura, y esa posición diplomática fue muy honrosa para nuestro país. Creo, mira, es muy interesante como lo ves, porque creo que son dos capítulos diferentes de nuestra diplomacia. Creo que el gobierno de Echeverría fue un desastre. No, también, maestro, como decimos, o sea, miren, en muchas cosas, pero ahí tuvo una actitud absolutamente digna, acompañado de un embajador que se portó a la altura de los grandes embajadores del mundo. La universidad adoptó salvando gente. Me tocó, tuve la suerte, la enorme suerte profesional de cubrir porque rompieron relaciones México y Chile en ese momento, de cubrir la reanudación de relaciones, donde fue Martínez Corvalá, y la emoción de la gente, de miles de Carlos Salinas ya. Fue con el presidente Estaba el presidente Salinas, la emoción, y fue toda una gran comitiva, claro, maestro. Y la emoción de la gente por acercarse a Martínez Corvalá, que no lo habían visto en todos esos años, fue impresionante. Y la en otro gobierno, mucho más democrático, como el de Vicente Fox, las dudas atenazaron al gabinete y no tuvieron una respuesta a la altura de las circunstancias. Fíjese, es que por eso uní y dije, vámonos para atrás, porque en aquel tiempo, no sé si era la infancia, porque éramos muy chicos todavía, éramos personas de 18, 19 años, algo así, pues 73, 20 años. 18 años, porque 18 años. Nacimos en el 55. Pero lo que nos provocaba era una enorme admiración, un enorme respeto, el sentido de lo que significaba la palabra diplomático, ¿sí? En el proceso de las Torres Gemelas lo que vimos fue un problema político, no un problema diplomático, un problema político de control de poder entre tres personajes políticos, los tres personajes políticos con procesos de inteligencia completamente contrastantes, porque ninguno de ellos era un hombre débil de inteligencias, pero estaban jugando con procesos de poder dentro del mismo poder mexicano. Y se les olvidó que el poder en ese sentido, cuando hay una condición mayor, debe quedarse guardado, debe quedarse apaciguado, porque los problemas, maestro, nunca desaparecen, se quedan dormidos y falta un pequeño sonido para despertarlos con la misma fiereza. Y decía un viejo priista, creo que era Reyes Heroles, el poder no se comparte. Gracias, Raúl. Si lo compartes, lo concedes, maestro. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias como maestro. siempre. La palabra, pues no se puede decir. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie que a mí personalmente me encantó, Irma Vep. Es una gran serie francesa sobre cómo se hace una serie basada a su vez en otra serie de 1916 y cómo la historia y los personajes se entrecruzan entre sí y se cruzan entre sí con sus vivencias, sus miedos, sus frustraciones, la sexualidad de los actores, los productores, los directores. Es divertida, no es academicista, no es en absoluto pesada, pero es una lectura al mismo tiempo profunda, una disección del cine y de la cultura occidental contemporánea. A mí personalmente me fascinó. Es considerada una de las mejores series del año por los críticos y a mí me parece también fantástica. ¿Qué oír? Mire usted, esta es una historia musical muy ligada a lo sucedido después del 11 de septiembre. 10 días antes de la invasión a Irak, en el 2003, la vocalista del entonces más famoso grupo de country femenino, las Dixie Chicks, la cantante Natalie Mines, criticó públicamente al entonces presidente estadounidense George W. Bush por proyectar
esa invasión. Dijo que se avergonzaba de que el presidente fuera tejano como ellas. La declaración le costó al grupo una campaña monumental de censura impulsada desde la propia Casa Blanca, tal y como se recogió en un gran documental del 2006 sobre los Dixie Chicks. No dieron marcha atrás y en los premios Grammy del 2007, las Chicks, como ahora se llaman, ganaron las 5 categorías en las que habían sido nominadas, incluyendo la canción del año, la grabación del año, el álbum del año, en una votación que se interpretó, así lo era, como una demostración del apoyo del público a la libertad de expresión. El disco se llamó Taking the Long Way y se lo recomendamos muy ampliamente. Es un muy buen country con una cantante fantástica como es Natalie Maines. Y que leer el libro más reciente de ese gran escritor cubano también, Leonardo Padura, el autor de El hombre que amaba a los perros. No sé si algún día podrá superar ese libro, El hombre que amaba a los perros, que es definitivamente notable. Pero su más reciente libro, Personas Decentes, también es muy bueno y cruza las historias policiales y políticas que vive su protagonista de siempre, Mario Conde, un desencantado ex policía, comienza siendo policía, termina siendo ex policía, que ha estado presente en casi toda la obra importante de Padura, con la historia de una breve apertura que se dio allá en 2016 en Cuba con la visita de Obama, el concierto de los Rolling Stones, un desfile de Chanel. Todo eso se perdió, fue una burbuja y Padura lo refleja magníficamente bien, a la perfección, en este nuevo gran libro que acaba de aparecer, Viviana, hace apenas unos días. Pues ahí están las recomendaciones a leer a Leonardo de Padura, que vale mucho la pena. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, como le decimos siempre, puede consultar facilísimo todos los contenidos de Todo Personal, simplemente escanea este símbolo QR y bueno, ahí puede ver muchísimas de las cosas que le hemos presentado aquí en Todo Personal. Ya nos vamos, es fin de semana, descanse, pásela muy muy bien y por supuesto tenemos una cita muy puntual el próximo lunes a las 11 de la noche. Sueña bonito, Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.